En primer lugar, fue nuestro fundador. Miguel Núñez fue el fundador de AMESDE. Por lo tanto, es obvio que algo tiene que ver con nuestra asociación. En segundo lugar, tal como se relata en esta biografía, una biografía yo creo que muy bien sintetizada, porque son, si se me permite la expresión, una serie de flash donde, muy bien seleccionados por el guionista y por los dibujantes, viene a contar un relato de nuestra propia historia. Esa biografía viene a ser, desde la época de la República hasta nuestros días, la expresión de una vida comprometida con su tiempo y comprometida con la lucha por las libertades. El tercer elemento yo creo que es muy significativo también para las nuevas generaciones. Se puede mantener durante la vida de una persona los valores, las adaptaciones, los criterios de defensa de esa lucha, y se pueden sostener sin que eso quiera decir que no sea capaz de adaptarse a las nuevas realidades. Miguel, precisamente, es la expresión, desde la Segunda República hasta las libertades, cómo la capacidad, la coherencia no está reñida con la flexibilidad y con la comprensión de lo que en nuestro país ocurría, y cómo comprometerse en la lucha de esas libertades que al final conoció su llegada después de la Segunda República con la Constitución del 78. Buenas tardes a todas y a todos. Cómo no, a Elena y Jaime y a los autores. El libro cómic que hoy tratamos de presentar en este acto es un ejercicio, yo creo que un buen ejercicio, dentro de una estrategia narrativa al servicio de la memoria, al servicio del recuerdo, de las luchas por los derechos y por la libertad. Creo que el libro de memorias que escribió Miguel Núñez, La Revolución y el Deseo, haciendo ese recuerdo del título que Luis Cernuda dio a su poemario, a los poemas de toda su vida, La realidad y el deseo, es un libro de una belleza moral inusitada. En buena medida venimos a hablar de Miguel Núñez y venimos a hablar de su mundo. Miguel Núñez es, yo creo que es un arquetipo, es decir, un modelo de un personaje sin el cual no se puede comprender el siglo XX. Posiblemente ese siglo que cerramos y que es un siglo antirromántico generó un personaje romántico. Es el del militante comunista, el del luchador revolucionario dentro de esa tradición emancipadora, sin comprender la grandeza de ese personaje, es posible que no entenderíamos la dimensión del siglo XX, ese siglo de guerras, ese siglo que engendró para nosotros lo que es la experiencia de los campos de concentración, la experiencia del fascismo y, en alguna medida, un siglo, en buena medida, feroz, de progresos, de momentos, de crecimiento democrático de los derechos, pero al mismo tiempo de descenso a los infiernos de la maldad de nuestra sociedad. Yo diría que el interés de Miguel solo le conocí una vez. Tuvimos una entrevista, como ya he explicado en otras ocasiones, ya también en la residencia, porque yo estaba preparando otro libro que no tiene nada que ver con este y que necesitaba conocer un poco la sociedad de los años 40. Y fue muy interesante cómo él se dejó entrevistar, cómo él hacía las aportaciones. Incluso una de las anécdotas, no sé si alguno lo habréis visto ya, cuando le llegan las cenizas de una supuesta harina cuando están en la cárcel, creo que de Burgos, esa historieta, cuando la leáis, si la leéis, que espero que sí, nos la explicó en aquel momento, sobre increíbles anécdotas que sucedían estando en el penal. De hecho, la puedo explicar,
porque de alguna manera así incluso será más gracia. En un momento determinado, uno de los reclusos políticos recibe una especie de harina, ¿no? Una harina, dice, bueno, esto, claro, ellos, hemos de situarnos en el contexto, el alimento que reciben en el penal os podéis imaginar lo escaso que era. Por lo tanto, los familiares procuraban enviarle comida para que pudieran resistir al máximo posible. Llega esta harina, no saben qué es, a nombre de uno de ellos, y bueno, más o menos la cocinan. El problema es que después llega una carta, después de llegar la harina, explicando, y esto no lo lee el destinatario, sino que lo lee otro recluso que se dedicaba a repasar las cartas y tal, y le explica que acaban de llegar las cenizas de su abuela americana y que bueno, en fin, que él sabrá lo que hace con ellas y que nada, que esto está al llegar. Los que habían cocinado las cenizas quedan estupefactos. Y lo primero que se les ocurre, claro, es lógico, es ir a ver al médico de la prisión, que era un doctor represaliado, creo que valenciano, me parece. ¿Sevillano era? Sí, sevillano. Y con mucha naturalidad les dice, ¿os ha sentado mal? No. Dice, pues tranquilo, os las acabáis porque son proteínas. Lo importante de la política, esa forma que tenía Miguel de hacer la política la hacemos cada día. La política existe. La política no son los partidos ni son los instrumentos partidistas. La política es el decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Y eso estaba clarísimo. Eso es lo que dice ni en Dios ni en Reyes ni Tribunos. La estrofa de la Internacional sigue siendo totalmente vigente y Miguel también lo veía a esos niveles y cuando lo hablaba con los jóvenes de Esquerra Verda también se lo decía. Y lo concretaba en él, que nadie piense por vosotros. Era su consigna, pero es el ni en Dios ni en Reyes Tribunos está sobre vosotros. Somos nosotros los que hemos de hacer nuestra vida y ese concepto de política creo que él lo vivió intensamente y creo que hay que recuperarlo porque es el concepto de la política que liga con la tradición. Y aquí ahora unas pequeñas síntesis, que yo pienso que Miguel tenía esas síntesis que también lo planteaba Ramón, es decir, él y la actualidad, la frase de que era el político era la persona más joven que conoció, decía Joan Herrera. Pues es cierto, Miguel tenía la virtud de sintetizar. Los jóvenes, los que estamos aquí, sabíamos que tenía una trayectoria, pero al mismo tiempo sabíamos que estaba al día, totalmente, y que no vivía de esa trayectoria, que no vivía de los méritos ni las medallas, sino que vivía de estar cada día pendiente de lo que sucedía, por eso mismo apuesto por el libro, por el cómic, pendiente de lo que sucedía, leyendo, analizando, y hay gente que te dice, que sigue diciendo, qué pena que no esté Miguel aquí para... Bueno, pues si no está él, nosotros hemos de hacer lo mismo que hacía él, analizar, estar pendientes, estar sobre la realidad, sobre la actualidad y hacer lo que le tocó hacer él siempre, volver a empezar. En la presentación de Barcelona se hizo una especie de introducción de un vídeo en el que alrededor de diferentes presentaciones del libro suyas y de premios que le habían dado y de actos públicos, ¿no? Y yo me quedé con una frase al final que era hay que seguir luchando, hay que volver a seguir luchando, o hay que volver a empezar, o hay que seguir luchando, ¿no?